Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Comenzamos octubre, mes misionero, con el testimonio de un matrimonio que ha estado evangelizando en Bolivia. Con ellos descubriremos los gozos y dificultades de una misión vivida en familia. El padre Miguel Márquez nos cuenta los guiños que Dios le ha hecho esta semana. El cuidado que recibimos de los ángeles aparece reflejado en varias formas en las Sagradas Escrituras y Cayetana Jairi Johnson nos da algunas claves para disfrutarlo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la Virgen María expresa la cercanía de Dios. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. La familia es iglesia doméstica y por tanto participa de las que son sus características esenciales y una de ellas es ser misionera. Esta noche tenemos con nosotros a la familia del Río Granado, formada por Pedro y Elena junto a sus 3 hijos, Pedro, María y Daniel. Todos ellos llevan en su ADN la misión ad gentes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lo primero que me gustaría preguntaros es qué es para vosotros la fe y cómo la vivisteis cada uno en vuestras familias. Yo la verdad es que vengo de una familia católica practicante, o sea, mis padres siempre han sido personas de iglesia, comprometidos en ella y bueno, pues desde siempre nos han animado a mis 3 hermanos y a mí pues a participar en una parroquia, bueno, pues a recibir los sacramentos, o sea que como que esto viene un poquito de tradición familiar, ¿no? Y luego para mí, bueno, pues ya la fe, digamos, a nivel un poquito más personal, pues yo fui descubriéndola de forma más intensa, pues en nuestra parroquia, en Moratalaz, en el barrio madrileño de Moratalaz, que es la Natividad de Nuestra Señora, pues todo lo que fue el proceso de preparación para la confirmación en sí misma, luego el compromiso ya, ¿no?, de los primeros años como catequista, participando en los distintos grupos. Bueno, pues fue como ir descubriendo que, bueno, pues que Dios se hace presente en tu vida, que se hace presente en la comunidad,
que se hace presente en los hermanos y especialmente también en los más pobres, ¿no? En los más necesitados. Entonces, pues esto siempre fue la verdad es que nuestra experiencia de fe a nivel inicial fue muy comunitaria, la verdad, porque en la parroquia teníamos un grupo muy fuerte y ahí pues todos los que formábamos parte de ese grupo pues fuimos caminando juntos y haciendo pues un proceso muy chulo, ¿no? De pues también de ir a Tese alguna vez, al monasterio de Buenafuente del Sistal, experiencias de verano, campamentos con los niños, o sea, una experiencia pues así de parroquia diocesana normal de barrio. En mi caso, también procedo de una familia cristiana, eh, practicante, aunque bueno, mis padres tampoco han sido como muy exigentes en que participáramos y fuéramos a misa, aunque bueno, hicimos la primera comunión, nos confirmamos, yo me confirmé, mi hermano no terminó el proceso, pero, pero para mí fue un testimonio grande mis tías, las hermanas de mi madre, que eran dos señoras solteras, que su insistencia en que hiciéramos la confirmación, que participáramos en la parroquia, también un poco la importancia que yo veía que expresaban en su día a día, ¿no? De Jesús, de la adhesión a su mensaje, tal. Para mí eso fue un tema que me marcó y me hizo entrar en la vida parroquial más que mis padres, que iban a misa a veces, pero no es que participaran en grupos ni nos insistieran mucho, ¿no? En ese sentido fueron respetuosos, que también yo creo que ha sido positivo porque no he sentido esa imposición, pero tuve un testimonio importante en mis tías que al ser solteras estaban como muy cercanas a nosotros, ¿no? Y en cuanto a la fe, pues bueno, pues para mí también ha sido un proceso, ¿no? De vida, ¿no? De lo que es la fe, ¿no? Pues de un momento inicial en el que es más, pues esa confianza en Jesús que existe, en su mensaje, en la certeza que está contigo, pues a empezar a experimentar, ¿no? Pues en la confirmación y posteriormente, ¿no? Cuando tienes ese encuentro, ¿no? También personal con Jesús, descubrir que realmente es una persona eh, que no es una idea, ¿no? Que es algo dinámico, con una realidad que se te hace presente en el día a día y que va orientando tu vida, tu mensaje, tu forma de vivir, ¿no? O sea que en ese momento es como lo vivo, ¿no? También ahora y un poco la transformación que he tenido, ¿no? ¿Cómo fue naciendo en vosotros esta llamada misionera? Bueno, nuestra parroquia, como decía antes Elena, que es de Moratalaz, tiene una tradición de participación de los padres blancos muy larga. O sea, desde que éramos muy jóvenes, pues vinieron padres blancos, cuatro o cinco, a lo largo de los años iban cambiando. Y la verdad es que, bueno, que ahora, mejor dicho, misioneros de África, porque se les suele decir padre blanco, pero ahora pues han hecho también un esfuerzo por cambiar la forma de llamarles. Eh, para nosotros ha sido siempre como un testimonio de vida muy importante, ¿no? Porque venían en sus descansos de misión a España, participaban en nuestra parroquia y compartían siempre pues una alegría de la misión, una entrega, una sencillez de vida, una plenitud que para nosotros siempre fue muy impactante, ¿no? Porque veíamos siempre pues esa forma de disfrutar cada momento, cada experiencia, ¿no? Como una vida muy llena de sentido, ¿no? No es que el sacerdote no lo tuviera, que también, ¿no? Pero que esa alegría especial, ¿no? Esa punto también a veces de aventura, ¿no? De contarte cosas curiosas, pues también nos llamó la atención, ¿no? Pero sobre todo la alegría con la que lo vivía y la cercanía, ¿no? Con nosotros y con la gente de allá. Bueno, lo cierto es que ya nosotros que estuvimos bastantes años de novios, porque bueno, pues las carreras eran largas y hasta que terminamos y tal, pues algunos de nuestros compañeros de nuestros amigos, vamos, de la parroquia, amigos, pues ya llega el momento en que ya pues, se iban casando y tal, y pues veíamos que ya iba llegando nuestro momento también, ¿no? De, pues ya de dar el paso y bueno, pues nos planteamos cómo queríamos pues comenzar nuestra vida como pareja, ¿no? Nuestra vida juntos, nuestra vida matrimonial. Y ahí, pues la verdad es que la inquietud misionera sí que apareció de forma bastante intensa, era un tema que hablábamos y sí que vimos que, bueno, pues que quizás antes de meternos en temas como cómprate una casa,
pues quizás era algo que teníamos que discernir y resolver, ¿no? Porque veíamos que si nos metíamos como en lo que era, bueno, por decirlo de alguna forma, lo normal, o sea, lo que hace a todo el mundo, claro, pues igual eso luego nos iba a impedir poder salir, ¿no? Entonces, bueno, estas inquietudes, antes de casarnos, pues las comentamos con él, que era entonces nuestro párroco, y él nos derivó pues a Ocasa, que entonces era Ocasa Cristianos con el Sur, allí pues hicimos un proceso de discernimiento y de formación súper enriquecedor. Yo la verdad es que estoy súper agradecida al proceso que hicimos en Ocasa porque fue descubrir un descubrimiento muy bonito de distintas formas de vivir la fe, muy diferentes a lo que nosotros habíamos vivido pues en nuestra parroquia también. A mí me pareció como también un soplo de aire fresco, ¿no? De descubrir que la iglesia va mucho más allá de lo que tú te imaginas. Y bueno, pues estábamos compartiendo con personas que compartían con nosotros pues esa vocación misionera, ¿no? Que nosotros sentíamos despertar en en lo que iba a ser nuestra familia, pero que teníamos que darle un poquito de orden, ¿no? De orden interior y de descubrimiento. Entonces, pues la verdad es que fueron unos años muy bonitos, con muchísima ilusión, en los que fuimos pues haciendo este proceso de discernimiento eh, para al final pues como clarificar que efectivamente esto no era una idea loca, una aventura, sino que respondía a una llamada personal, ¿no? Para nosotros de salir a la misión ad gentes, ¿no? Entonces, pues luego ya nos casamos y ya después de vivir aquí un tiempo casados, pues ya salimos, ¿no? A la misión. Los dos habéis estudiado carreras muy exigentes que las habéis tenido que dedicar muchísimo tiempo, economía y tú, Elena, ingeniera de caminos. ¿Llegasteis a ejercer vuestras profesiones? Yo al terminar la carrera estuve trabajando casi un año bueno, en una constructora como responsable de calidad y medio ambiente, que fue un trabajo súper bonito, la verdad. Pero bueno, ya cuando vimos que ya el plan de la misión iba adelante, pues ya llegó un momento en el que dejé el trabajo y estuve unos meses colaborando como voluntaria en Manos Unidas, que para mí fue también muy enriquecedor ese momento, porque es verdad que es que el trabajo que tenía en la constructora me implicaba tener que viajar muchísimo. Entonces esto también era un inconveniente importante para todo este proceso que estábamos viviendo, ¿no? Formativo y tal. Entonces, pues lo dejé o sea, podía haber seguido un poquito más en el proceso de formación, pero ya vimos que no tenía mucho sentido. Y entonces estuve un tiempo pues casi un curso o medio, es que ahora no me acuerdo exactamente, 9 meses o una cosa así, de voluntaria en Manos Unidas en el área de proyectos y eso también fue súper enriquecedor porque aprendí muchísimo. Estuve en concreto en Brasil, o sea, trabajando en proyectos que venían de Brasil, en el estudio de los proyectos, pero aprendí muchísimo de la gente que trabajaba en Manos Unidas y me sirvió un montón también como formación complementaria, ¿no? Pero vamos que sí, y luego a la vuelta de la misión también volví a trabajar en una consultora de proyectos, que la verdad es que agradecidísima de la oportunidad como de poder volver a reengancharme, porque hubo un momento que pensé que esto, no, o sea, como que no iba a ser posible, ¿no? Porque había estado, pues entre el tiempo este de Manos Unidas y casi los 6 años, o sea, y los 6 años que estuvimos casi fuera, pues como que era muy difícil, que se haya avanzado mucho y bueno, pues sí que tuve la oportunidad de reengancharme, pero bueno, ahí ya la verdad es que ya habíamos venido como se puede decir, Dios nos había dado la vuelta, como si fuéramos un calcetín total. Y bueno, pues me sirvió para ver claro que eso no era ahora mi camino, ¿no? Entonces, pues bueno, me saqué el CAP y ya estoy trabajando como profesora, pero que sí tuve la oportunidad de trabajar en 2 empresas diferentes como ingeniera. En mi caso, sí que cuando terminé de estudiar, hice la mil y todo eso que se hacía antes, pues empecé a trabajar en Telefónica, que antes se llamaba Telefónica Móviles, porque yo estaba en la parte de Movistar y Moviline, y sí que estuve ahí 3 años, que fue una experiencia interesante porque claro, fue bueno, pues una empresa como es ahora, muy grande, muy importante, con muchas oportunidades para formarse, para desarrollarse
profesionalmente, ¿no? Porque pasé como por 3 puestos de trabajo, de un área más de estudio de riesgos, luego elaborar modelos econométricos también para un tema del ahorro de un departamento, y luego también como jefe de un área, que fue el último puesto que tuve, y luego ya pues pedí la excedencia porque ya nos íbamos para Bolivia, ¿no? Pero también con la sensación de que era un sitio interesante para trabajar, que te ofrece grandes oportunidades y está bien, bueno, muy buenos compañeros, pero que nuestra vida no iba ahí, ¿no? O sea, yo tenía siempre la sensación de, tengo una sola vida, la quiero aprovechar al máximo, quiero vivirla en plenitud, y el trabajo que hago aquí, pues lo puede hacer cualquiera. Me refiero que no aportaba un valor especial que no pudiera aportar otra persona, y no veía que era como mi trabajo, ¿no? No me veía como del todo dentro de la empresa, como que tuviera un sentido, ¿no? Para dedicarle la vida, ¿no? O sea, no como una cosa previa, pues muy bien, ¿no? Muy contento, pero hasta ahí, ¿no? Luego, es verdad que aunque no estrictamente la profesión, pero claro, luego también en Bolivia, pues también en algunas cosas, pues para la diócesis me pidieron ser ecónomo durante un tiempo. Bueno, pues al final siempre como que te marca esa formación, ¿no? Para, para desempeñar algunos cargos, ¿no? Y posteriormente de Bolivia, pues ya como contaremos más adelante, pues cambió totalmente nuestro enfoque profesional y laboral, de dedicación y tal, y ya me he dedicado al mundo de la discapacidad, ¿no? Y ahí sí que he ocupado pues el cargo de la dirección general de una entidad y ahora de una confederación, pero que no son cargos estrictamente económicos, pero siempre realmente agradecido, ¿no? Porque siempre te aporta una visión, y considero que ha sido útil, aunque no, desde luego no tenía este pensamiento cuando empecé a estudiar la carrera, ¿no? O sea, que ha ido construyéndose, ¿no? Según íbamos cumpliendo años. Vosotros en el momento que os casáis ya tenéis, por tanto, en perspectiva la misión. Ya es una cuestión de tiempo, ¿no? Sí, sí, o sea, ya cuando nos casamos, ya, de hecho, habíamos empezado el proceso de discernimiento con Ocasa. O sea, fue cuando el planteamiento de está llegando el momento de casarnos, cuando ya vemos que lo otro hay que resolverlo también. O sea, el tema de la misión, entonces ya cuando nos casamos ya sabíamos que nos íbamos a ir. Sí, además yo creo que es importante, aunque lo ha comentado antes Elena, mencionar que también cuando nosotros nos planteábamos un estilo de familia, cuando estábamos en ese discernimiento, me acuerdo que estábamos en el pueblo de Guadarrama, que estábamos dando una vuelta porque estábamos en la casa de los padres de Elena de Alpedrete, que estábamos con ellos compartiendo unos días, y veíamos que muchas familias de nuestro entorno pues se casaban y tenían una vida, pues un poco la vida de aquel momento idílica, ¿no? De casar, porque antes no siempre la gente vivía con la pareja antes de casarse. En nuestro entorno no era lo habitual, ¿no? Entonces, pues veíamos que algunos amigos nuestros se habían casado, pues eso, pues lo típico, te compras una casa, pues el coche si ya lo tienes o a lo mejor lo cambias, bueno, pues te planificas tener unos hijos, bueno, pues lo que es la vida un poco que te lleva, ¿no? Si hay gente que puede tener una segunda casa o puede, bueno, pues vas un poco como ganando cierta comodidad o posicionándote, ¿no? Socialmente, aunque estés en otros ámbitos eh, pues de voluntariado o tal, pero bueno, me refería más que nada a esa parte, ¿no? Y nosotros eso nos parecía como en parte como ser infieles a lo que sentíamos, ¿no? Porque habíamos vivido esta dimensión misionera, habíamos visto la felicidad, ¿no? De los padres blancos y de otras personas que venían a la parroquia, y nos parecía como, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Después de lo que hemos recibido, ¿por qué no dedicar nuestra vida o un tiempo, ¿no? A compartir la experiencia, a compartir la vida, ¿no? ¿Por qué no, no? Entonces, con esta pregunta sencilla de ¿por qué no? Pues empezamos ahí a darle vueltas, y al final, pues nos sentimos ahí interrogados, ¿no? De empezar este proceso, ¿no? De discernimiento, que como ha contado Elena fue, pues en Ocasa, y que fue un proceso muy rico, y al final descubrimos que era nuestro camino, ¿no? Pero que simplemente fue un poco dejarnos interrogar por el por qué no nosotros, ¿no? Porque a veces una llamada, pues a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Esa pregunta que tienes ahí, hacértela realmente, ¿no? Y así fue un poco lo que nos llevó ya a plantearnos el proyecto conjunto de matrimonio, pero para la misión. Y como luego te contaremos,
pues eso ha supuesto pues que pues nuestro primer hijo nació allí y la segunda no nació por un problema de conflicto social, aunque sí que fue en el tiempo de la misión y como había un bloqueo que luego explicaremos, un bloqueo social de conflicto contra el primer ministro que habían cortado las calles y tal, pues en ese momento la embajada nos llamó, nos dijo que no había posibilidad de tenerlo allí porque no había actividad en los hospitales, no funcionaban. Entonces vinimos a España, tuvimos a la niña, la segunda, y volvimos a Bolivia, ¿no? O sea que incluso no solamente ha sido el matrimonio de misión, sino que durante el periodo de misión hemos tenido 3 embarazos y 2 niños, ¿no? Allí en Bolivia. Pero claro, nos ponemos recién casados, tenéis trabajos, unos trabajos además socialmente muy valorados, y de repente decidís dejar el trabajo con lo que eso supone, como comentábamos, de riesgo de desengancharse del carro laboral, sabiendo que en perspectiva cuando uno vuelva han cambiado mucho las cosas, dejar muchas seguridades, de hecho no os embarcáis ni siquiera en la compra de una casa ni nada parecido. ¿Cómo se vive la providencia? ¿Cómo vivís vosotros la providencia? Porque sin ella creo que no se entiende nada de todo esto. Pues mira, a mí me llama mucho la atención que una de las cosas que yo escuchaba en Ocasa a compañeros que ya habían salido y que habían regresado, que al final eran testimonios pues como muy cercanos y muy valiosos, ¿no? Para nosotros, pues es como que Dios siempre te da el 100 por 1. Y a mí es algo que siempre se me quedó como muy grabado, ¿no? O sea, como una experiencia muy intensa, ¿no? Y es que es exactamente lo que vivimos. O sea, en el tiempo de misión y a la vuelta. O sea, nunca, bueno, el tiempo de misión, la verdad es que, o sea, tal y como se lo plantea, como nos lo planteamos desde Ocasa, es una vida muy sencilla. O sea, cobramos un sueldo, en nuestro caso eran $100 por persona, o sea, por miembro familiar. O sea, cuando nos fuimos ganábamos $200 al mes. Y luego, según pues fueron naciendo los niños, cada niño tenía sus $100 también. Que luego los niños resulta que es que gastan más que casi que nosotros, ¿no? Porque hay un momento en el que tienes que comprar pañales, cosas así, que ahí además eso era como muy, muy caro, ¿no? Y vamos, y una vida muy sencilla, pero es que, vamos, es verdad que también nosotros contamos con el apoyo eh, muy, muy fuerte y muy generoso de nuestra parroquia de origen, de aquí de Madrid. De hecho, ellos durante mucho tiempo se estuvieron haciendo cargo de nuestra manutención ahí en Bolivia, porque al firmar, o sea, se firma un convenio, ¿no?, entre las dos diócesis, la diócesis que te envía, la diócesis que te acoge, y nuestra parroquia se hizo cargo durante mucho tiempo de nuestra manutención. Y luego es que nunca nos faltó, o sea, nunca nos faltó de nada, o sea, de nada. Entonces, la verdad es que vivir con esa confianza de que Dios te está cuidando y de que y es que es real. O sea que y luego tal y como fueron surgiendo allí los proyectos en los que nos embarcamos, y luego todo el tema este de dejar los trabajos, decírselo a nuestras familias, que para mí personalmente eso fue un momento de los más duros, ¿no?, del proceso. O sea, cuando se lo dijimos a mis padres, fue duro porque, claro, ellos no lo les costó comprenderlo, ¿no? Les costó empatizar con nosotros en ese momento. Eh, bueno, pues la verdad es que esa es como la sensación de que te vas liberando, ¿no?, como de muchas ataduras, y al final es con la sensación, me estoy tirando a un precipicio en el que me sostiene no son ni el sueldo que tengo, ni la casa que me he comprado, ni los lazos familiares. O sea, el que te sostiene en un momento dado es solamente Dios. Entonces yo, sinceramente, muy pocas veces he vuelto a vivir ese momento de confianza absoluta, y siento que me hizo a mí personalmente y como matrimonio nos hizo crecer muchísimo. O sea, fue un momento como de libertad y de, no sé, y de confianza total, muy, muy, muy enriquecedor. Sí, la verdad es que en ese momento, como tú bien has dicho, Javier, cuando dejas los trabajos y bueno, y piensas que probablemente no vuelvas a tu carrera profesional y que suponga perder estatus económico y tal, que es verdad y que es así, o sea, que eso es indudable, o sea, yo creo que eso ya lo asumes, pero lo asumes dentro de un proyecto en el que ves que vas a ser feliz, o sea, que dices, bueno, voy a apostar por esta opción, o sea, sé que voy a perder recursos económicos, voy a perder un poco mi carrera profesional y mi posible proyección,
pero estoy convencido que voy a ganar otras cosas, ¿no? Y así lo vivimos, ¿no? También es verdad que la parroquia, no, como ha dicho Elena, aparte del apoyo que siempre tuvo con nosotros, económico y en todos los sentidos, era tan fuerte lo que sentíamos, ¿no? De sentir, de poder compartirlo, de sentirnos como alentados, de tal, que realmente es vivir como una comunidad no te acoge solo, sino que además te ayuda a discernir, ¿no? Y decir, pues efectivamente, por ahí va el camino, no te preocupes, bueno, pues saldrán otras opciones y finalmente es así, o sea, como dice Elena, ninguna persona que ha salido de Ocasa, que son más de 60 años, le ha faltado trabajo, ninguna al volver. Probablemente son trabajos distintos, son trabajos pues de otra índole más social, que tienes menos poder adquisitivo, pero realmente tampoco es tanto salto. Me refiero que cuando lo vives es que lo ves. O sea, yo si no lo creyera, pues diría, es un salto muy raro, pero lo veíamos tan claro y así ha sido, ¿no? La verdad es que no nos ha faltado ningún trabajo. O sea, yo cuando llegué no tardó ni un mes y ya estaba trabajando. O sea, es que fue llegar y a la siguiente semana ya me ofrecieron hacer una entrevista, ¿no? O sea, que realmente tú no hace falta que te preocupes de ti porque ya se preocupa el Señor de ti, ¿no? O sea, que esa es un poco nuestra experiencia. Ya se preocupa de que no te falte nada y así lo hemos experimentado tanto allí como aquí. O sea, hemos visto la providencia como algo que lo vives, pero cuando haces una opción real de donación. O sea, la providencia, cuando son medias opciones, pues no la vives, ¿no? Pero en o sea, medias opciones que no supone poner toda la carne en el asador, eh, como todo sigue dependiendo de ti, pues no la experimentas con claridad. Pero cuando te vas así de misión, pues es que es algo que vives porque no te queda otra, ¿no? O sea, que te has puesto en sus manos. Llegáis a Bolivia. Lo primero cuando uno llega a Bolivia es acostumbrarse a la altura. Bien, que eso es lo primero y no siempre fácil y no todo el mundo lo consigue. ¿Y luego en qué consiste vuestra misión? Bueno, pues nosotros inicialmente nuestra misión era una parroquia de la Ciudad del Alto, que la Ciudad del Alto es una ciudad que se constituye como un suburbio de La Paz, pero empieza a crecer tanto que es una ciudad, ya cuando llegamos nosotros, independiente. Actualmente es más grande incluso que La Paz. O sea, es una ciudad muy, muy, muy extensa en el altiplano, totalmente, sin vegetación, sin árboles, de adobe. O sea, impresiona mucho. Y nosotros nos fuimos allí a trabajar en una parroquia. Íbamos a ser como los responsables de un centro parroquial la verdad es que las parroquias son muy extensas y bueno, pues en todos los sentidos, ¿no? A nivel también de celebraciones, a nivel de catequesis, a nivel de acción social, bueno, pues un poco lo que pudiera surgir, ¿no? Entonces, esa es un poco como nuestra mi principal tarea, ¿no? Cuando llegamos y vemos todo eso, pues claro, lo primero es que desde nuestra perspectiva española de trabajar tanto, dedicar tanto, llegamos allí y claro, la gente va a las parroquias cuando acaba su jornada laboral, ¿no? O sea, entonces dijimos, ¿y todo el tiempo que hay? O sea, como que nos parecía poco, ¿no? Nos parecía como que incluso por la tarde no siempre venía gente, ¿no? O sea, había una actividad también distinta a la que pensábamos. O sea, habíamos proyectado una misión en nuestra idea, ¿no? De lo que era llegar nosotros y tener una súper acogida y una demanda enorme, a encontrarnos con una cultura que es fría, porque es una cultura de un entorno muy frío, porque estás a 4.000 metros de altitud, la gente no sale mucho de sus casas y eso condiciona también su forma de ser, sin duda, y su forma de relacionarse. Y una cultura que no es de ir a misa ni de participar en las iglesias. Entonces, y no sabemos realmente para lo que estamos, ¿no? Nuestra expectativa, perdón, de misión, de tareas, no coincide con lo que inicialmente teníamos nosotros en la cabeza y estaba formulado así en el proyecto, ¿no? Entonces, además de trabajar en la parroquia, porque seguimos trabajando y no estábamos muy cómodos, pero descubrimos que en algunos grupos de la parroquia que había personas con discapacidad, sobre todo en la Frater, pues que hay una desatención muy grande, ¿no? Es un colectivo muy, muy abandonado. También nos damos cuenta de que hay un porcentaje de personas con discapacidad muy elevado, porque mucha gente en el parto
nace con hipoxia y entonces esto genera a veces una discapacidad intelectual pues en el momento de nacer, que ya les acompaña el resto de su vida. Y entonces, ante pues esa realidad, pues empezamos a preguntarnos, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué está eso así, no? Bueno, la verdad es que no era un tema que nos llamaba la atención, ¿no? Porque ni Elena ni yo habíamos trabajado ni en la educación, ni mucho menos en la educación especial, ni teníamos ningún familiar, ni cercano con discapacidad, ni nada así, ¿no? Pero bueno, a la vez que conocemos esta realidad, uno de las obras parroquiales que era una guardería, se cambia de lugar. Entonces se queda ese espacio libre, ¿no? Y nos parece, incluso el párroco con el que trabajábamos en aquel momento nos dice, bueno, pues este espacio se queda libre, pues a lo mejor se puede hacer alguna cosa y tal, ¿no? Nos deja ahí un poco esa idea. Y a la vez también, pues la UNED empieza a sacar una carrera de segundo ciclo de educación especial en Bolivia, porque no había ninguna formación en educación especial, ¿no? Esas tres realidades empiezan a confluir, ¿no? Porque cada vez vemos esta realidad de la discapacidad, nos empezamos a informar, vemos que hay 15.000 personas en ese sector sin servicio en discapacidad, todo tipo de discapacidades, físicas, intelectuales, sensoriales y empezamos a hablar con el obispo, con el alcalde, vemos que hay como una necesidad manifiesta y entonces empezamos a contactar con posibles organizaciones que pudieran financiar de forma estable, ¿no? Que no sea como mm, pues empezar una obra que sea dependiente de nuestra, ¿no? Que era lo más alejado de nuestra intención, ¿no? Entonces contactamos con, bueno, pues con el ayuntamiento, con una ONG norteamericana, con otra holandesa y vemos que hay una posibilidad, ¿no? de trabajar en esa línea y damos el salto, ¿no? Ese para mí es una de las experiencias más importantes, ¿no? de fe, porque era lanzarnos a un proyecto de educación especial que no teníamos ni idea, que no estábamos formados y que nadie estaba formada prácticamente allí y que era lanzarnos como al vacío y encima sin dinero, sin una financiación fija, ¿no? Pero bueno, empezamos poco a poco. Solo teníamos algunos financiadores que estaban interesados, ¿no? Empezamos un poco a construir las relaciones, a formarnos. Yo empecé a estudiar educación especial a través de la UNED, que tenían sede temporal allí. Y bueno, pues así empezamos. Ese fue una de las obras que comenzamos y que marcó realmente nuestro tiempo misionero y que dio todo el sentido, ¿no? Porque fue conocer una realidad muy profunda, de mucho dolor, de mucha discriminación en Bolivia, de gente que vivía con muy poca dignidad, ¿no? Que se les reconocía muy poca dignidad por parte de la sociedad, incluso de sus familias que los escondían, ¿no? Y fue pues ver que el sentido de nuestra misión realmente era ese, o sea, que habíamos ido realmente para dar un poco más de dignidad a estas personas, para reconocerlas también para nosotros como hijos queridos y amados de Dios, ¿no? Y darles una respuesta técnica también adecuada, ¿no? Que pudieran capacitarse, formarse, incluirse, tener un trabajo, ¿no? Pues trabajamos un poco en todas esas líneas y también que fuera un proyecto financiado, ¿no? Trabajamos mucho porque fue un proyecto concertado con el ministerio, ¿no? Y bueno, aún hoy sigue funcionando, ha tenido a 150 personas, desde educación infantil hasta talleres profesionales, o sea, un proyecto que ha funcionado y que funciona muy bien, ¿no? En paralelo a esto, pues también trabajamos en la diócesis, porque al final vas allí y bueno, pues al final se necesitan muchísimas manos, gente que pueda hacer algunas tareas y entonces, bueno, pues nosotros también desempeñamos varios puestos que nos piden, ¿no? Elena, pues en una comisión que se crea para la gestión de proyectos de cooperación en la diócesis. Yo estoy también como economo y administrador de la diócesis. Y bueno, y también, pues puntualmente el obispo también me pide gestionar algún hospital que era de la diócesis, alguna universidad normal, que es como universidades que solo forman para a profesorado y a enfermeros, o sea, como carreras como de mm, como diplomaturas, efectivamente, anteriores. Y bueno, pues eso es un poco como a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? En el tiempo que estuvimos, ¿no? Fundamentalmente como a tareas, esto fue un poco lo que hicimos.
Sí, y luego pues a nivel pastoral, como ha comentado Pedro antes, pues eso, empezamos a trabajar en una parroquia que era de reciente creación. Entonces, pues allí estaba todo por hacer, ¿no? En colaboración, por supuesto, con el párroco, ¿no? Y allí, bueno, pues hacíamos tareas de catequesis pues, de personas adultas, sobre todo, porque, bueno, una de las formas también que tenía la gente de conseguir papeles legales era tener un certificado de bautismo, que gracias a Dios esto ya no es así. Porque, digo gracias a Dios porque mucha gente venía a bautizarse solamente porque necesitaba el papel, ¿no? Pero ya que venían por eso, pues aprovechábamos para pues dar una catequesis y que por lo menos ese momento tuviera un sentido y pudiera servir para esa persona pues para descubrir un mensaje diferente, ¿no? Más relacionado con la fe. Y luego también pues con los jóvenes, pues un poquito de formación de catequistas, animación de pues creación de un grupo de Cáritas, bueno, pues lo que es un poquito así actividad pastoral. En todo este proceso pues ya nace nuestro primer hijo, nos fuimos en febrero de 2002 y Pedro nació en mayo de 2003. Y bueno, pues eso, luego también pues un niño en la familia, que él sí que nació en el Alto, pues cambia la familia, claro, el ritmo familiar y las actividades y todo, ¿no? Entonces, pues a mí personalmente, como mujer, que también, todo hay que decirlo, es un poquito diferente a veces el punto de vista de un hombre que el de una mujer, ahí en misión, pues a mí me sirvió muchísimo cuando nació Pedro porque me ayudó muchísimo más a acercarme a las mujeres, ellas también se acercaron muchísimo más a mí, en los grupos de mujeres también que había en la parroquia, iba a la feria a comprar, la feria son como los mercadillos y la gente se te acercaba más, ¿no? Tú ya ibas con tu niño igual que ellas. Entonces, pues además Pedro nació en un hospital del Alto, igual que en el que nacían casi todos los niños de nuestra zona, y bueno, pues esa experiencia la verdad es que nos ayudó mucho como a formar más parte de la comunidad, ¿no? Y a acercarnos mucho más y a formar parte más de ellos, ¿no? Ellos nos sintieron más propios, ¿no? Desde que empezamos a ser familia, con hijos. Y la verdad es que eso fue pues muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, pues ese fue un poquito como nuestro Junto con inicio. todas estas cosas también surgen las dificultades, algunas ya han salido. ¿Cuáles son las dificultades principales que encontrasteis y a la vez qué experiencias os marcaron más en aquellos años? Pues mira, como dificultades, pues al final, que yo creo que esto es algo propio de la misión, porque no sé si de todo el mundo, pero vamos, con mucha gente con la que hemos hablado, pues vivimos un momento también de soledad. O sea, tú al fin y al cabo te has ido allí porque has querido irte, claro, nadie te ha obligado, pero bueno, pues hay momentos en los que pues, se echa de menos a la familia, no tienes ese lazo familiar al que has estado acostumbrado toda la vida. Y bueno, pues por algunas circunstancias, pues fue un momento en el que sí que esa soledad la vivimos de forma un poquito más intensa, ¿no? Luego, nuestro hijo mayor, cuando a partir de los 9 meses o así empezó a tener algunos problemas de salud, nada serio, pero bueno, pues debido a la altura también, donde vivíamos en la ciudad del Alto, que está a una altura bastante grande, pues hace mucho frío todo el año. Entonces, pues el niño que había nacido un poquito bajo de peso, pues se enfermaba con frecuencia. O sea, no eran cosas importantes, pero bueno, una infección de garganta, que bueno, el que tenía poquito peso, pues le hacía los antibióticos, bueno, que al final el niño estaba siempre enfermo, vamos. Entonces, pues a consecuencia de esto tuvimos que irnos a vivir, nos dejaron un piso en la conferencia episcopal durante unos meses en La Paz, estuvimos viviendo en La Paz, allí mejoró muchísimo, o sea, de hecho dejó de enfermarse. Luego estuvimos viviendo también con un proyecto de unos italianos de la comunidad Juan 23, más abajo todavía, o sea, menor altura, y el niño estuvo fenomenal. Volvimos a subir al Alto a ver qué tal, se empezó a enfermar otra vez, por lo tanto tuvimos que volver a irnos del Alto. Entonces, fundamentalmente, vamos, yo por decisión propia, porque lo vimos así entre los dos, pues yo decidí quedarme con el niño y Pedro era el que subía al Alto todos los días a trabajar, ¿no? Al centro y a la parroquia. Entonces, claro, pues yo este momento también, pues ahí sí que pues, me sentía un poquito más, bueno, fue duro, ¿no? A nivel emocional y psicológico, pues un niño que se pone enfermo, que está lejos de casa, que bueno.
pues eso es durillo. Y luego, bueno, pues que vivía, o sea, que estaba sola casi todo el día, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí también me resultó un poco complicado. Luego ya nació María, María, como ha dicho Pedro, bueno, luego es que en el tiempo que nosotros estuvimos viviendo allí es que hubo muchísimos conflictos sociales. O sea, yo creo que ha sido de la época, una de las épocas más convulsas en Bolivia. O sea, creo que tuvimos 4 presidentes de la República en el tiempo que estuvimos allí. Pues en el Alto en concreto es donde se gestaron muchos de estos conflictos. Vivimos época de bloqueos. De hecho, vamos, cuando María no nació en Bolivia, porque cuando estaba embarazada de 7 meses, pues hubo un conflicto, vamos, antes justo de que entrara Evo Morales, o sea, el presidente anterior, que digamos le echaron literalmente con estos conflictos. Estuvimos un mes bloqueados sin poder salir de casa. Los hospitales del Alto estaban desabastecidos ya de todo. Pedro había nacido de cesárea. Las posibilidades que teníamos de que volviera a ser una cesárea eran altas, porque a esa altura, pues bueno, las posibilidades eran más altas. Y entonces, pues bueno, hubo una tregua en el conflicto y pues nos vinimos aquí a dar a luz, ¿no? Para que, bueno, porque al final era una situación un poquito peligrosa y dio casa también, vamos, y la familia y todo, o sea, lo vimos claro, ¿no? Nos vamos, la niña nació aquí y cuando cumplió 2 meses nos volvimos, ¿no? Que ya el conflicto se apagó, o sea, se acabó, ¿no? O sea, fue esa tregua y se acabó, pero claro, en ese momento no lo sabíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también pues fueron momentos duros, la verdad, los conflictos allí, esos conflictos sociales ahí, bueno, eso que no puedes salir de casa, que además hasta los propios vecinos te dicen que no salgas, ¿no? Que además al ser, nos decían chocos, ¿no? O sea, blanquitos, vamos, diferentes los demás, pues que tuviéramos cuidado, que en la zona en la que vivíamos donde todo el mundo nos conoce sí, pero que la gente estaba muy nerviosa, que, bueno, que socialmente estaba la cosa complicada, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, estos son dificultades que se viven, pero que sí que también van dejando su huella, vamos, que es Sí, también innegable. lo que ha comentado Elena de Pedro también de alguna manera condicionó nuestra presencia en la parroquia, porque al final, claro, estábamos en uno de los lugares donde estuvimos mucho tiempo, había una distancia considerable pues, y además había que salvar, llegamos a vivir a 2.800 metros hasta 4.000, o sea que yo ahí tenía que hacer 1.200 de subida, 1.200 de bajada, o sea que también condicionaba un poco sobre todo la actividad más sacramental o la actividad más de celebraciones, que eran a lo mejor al principio de la mañana, porque ya hay muchas celebraciones que se hacen a lo mejor a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces era complicado el... Entonces, esto también, esta dificultad también trajo el tener que cambiar de parroquia, porque era difícil, ¿no? Entonces, este cambio de parroquia también supuso para nosotros pues una experiencia muy positiva, ¿no? Porque, claro, cuando te sientes también un poco errante, ¿no? Porque cambiábamos de casa y tal, pues encontramos una parroquia de un sacerdote español, de Pepe Fuentes Cano, que hace poco también se dio una entrevista de Radio María en el programa de sacerdotes para el tercer milenio y bueno, hizo una acogida espectacular, ¿no? Nos trató fenomenal, sin pedirnos nada, sin darnos ninguna tarea concreta en la parroquia, sino lo que pudiéramos hacer. Bueno, nos sentimos como muy bien acogidos, nos hicieron un sitio en la parroquia, luego nos proporcionaron un piso, vivimos por primera vez en comunidad, ¿no? En el Alto, ¿no? Porque era una parroquia que tenía religiosas, también había un grupo de sacerdotes, algunos laicos, y podíamos compartir la comida, podíamos compartir una celebración semanal, pues un grupo de reflexión, un retiro mensual, o sea, una comunidad muy rica, ¿no? Que para nosotros fue como, después de pasar ese momento duro, pues fue como una experiencia un poco pascual, ¿no? Porque fue como encontrarnos ahí, pues, en una plenitud de vida parroquial en Bolivia que no esperábamos, ¿no? Que era no solo dar, sino también como recibir mucho, ¿no? Entonces, la experiencia esta de acogida, tanto de Pepe como de Luisa, que era una religiosa que también estaba en el Alto, nos marcó muy positivamente y también una experiencia que nos marcó fue la confianza, ¿no? Como decía que comenté antes, de optar por
ir adelante con este centro de educación especial, ¿no? Que es una obra importante allí y para nosotros, y sobre todo porque fue no confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestras posibilidades, en nuestro conocimiento, ni en nuestra experiencia, ni en nuestro dinero, sino en esa intuición, esa emoción de que era una obra del espíritu, ¿no? De algo que veíamos que pedía la sociedad, que nos pedía, que nos sentíamos llamados a hacer, ¿no? Y que realmente se confirmaba día a día, ¿no? Entonces, esas dos experiencias han sido como muy intensas para nosotros. Pedro, tú también tuviste que bautizar, incluso que presidir matrimonios. ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad, cuando estuvimos en el periodo de formación, también hacíamos esta práctica, ¿no? De aprender a hacer alguna celebración de la palabra, de bautismo, de matrimonio, por si acaso se le daba, pero yo lo veía en aquel momento, bueno, era un poco remoto, ¿no? Y claro, cuando estábamos en Bolivia y vimos que era totalmente necesario, ¿no? Porque el párroco se iba a lo mejor de viaje a España y nos quedábamos nosotros como párrocos de 6 templos. Entonces eran bautismos, bodas, bautismos, hice 31 o 32 bodas, pero bautismos un montón, ¿no? Y exequias también, muchísimas. Entonces, la verdad es que me sentía como, bueno, pues súper honrado, ¿no? En poder hacerlo. Sentía que probablemente no tenía la formación suficiente. Yo decía, bueno, pues sé lo que hago con conciencia, me siento impulsado a hacerlo, es una necesidad, eh, pero quizás no tengo toda la formación, pero sí, bueno, pues el obispo, pues así me lo confió y me sentía como muy enviado también y muy a hacer eso, ¿no? Y entonces para mí fue algo que lo viví con un privilegio total, ¿no? De poder hacer esos sacramentos, de poder contribuir con la iglesia y la verdad es que lo recuerdo mucho, o sea, es una cosa que me ha marcado y que bueno, quizás me dio un poco de pena el no estar tan preparado porque lo veía como algo que no iba a ocurrir en remoto y quizás si hubiera sabido, pues quizás hubiera preparado algo más, ¿no? Interiormente, ¿no? Y fue como todo muy, pues venga, tiene que ser esto, esto, esto. Además que era como muy frecuente porque la necesidad es grande, ¿no? De acompañamiento de las comunidades. Si nos contabais que hubo un discernimiento para ir allí, me imagino que tuvo que haber un discernimiento para volver. ¿En qué momento empecéis a plantearos que ya va siendo momento de volver a España? Pues mira, en realidad es que fue todo como un poco repentino la vuelta, porque más que volvernos, lo que habíamos pensado era quedarnos más. O sea, habíamos pensado renovar más, porque los compromisos con Ocasa son por 3 años. Entonces, hicimos nuestro primer compromiso, renovamos por el segundo y, bueno, pues la verdad es que estábamos viendo justo en ese momento Mururata, que es como se llama el Centro de Educación Especial, pues estábamos justo acabamos de conseguir que el Estado se hiciera, o sea, como convertirlo en colegio concertado, por decirlo de alguna forma, o sea, que ya el Estado se hacía cargo de los sueldos, que en principio, o sea, cuando tú sales, o sea, en los proyectos de Ocasa, tu misión es, cuando empiezas un proyecto, es al final, en un tiempo concreto, máximo 12 años, o sea, una cosa así, dejarlo en manos locales. O sea, que en principio ya como que esa parte quedaba hecha, ¿no? Además, Mururata también empezó a formar parte de una fundación que tenía la personería jurídica de la diócesis del Alto, la Fundación Sembrando Esperanza. Bueno, como que veíamos que eso ya, como que ya no éramos, porque de hecho en estos momentos de que el niño se ponía enfermo, que andábamos de un lado para otro, pues vamos desde la misma casa y nosotros también nos lo planteamos en algún momento, pues que a lo mejor tenemos que irnos, ¿no? Porque, pero no está bien, claro que luego es verdad que el niño bajábamos de altura y el niño estaba bien, o sea que tampoco es que seamos unos locos, ¿no? O sea, que decir que todo esto estuvo muy pensado y muy meditado. Eh, claro, eso lo que supuso es que o sea, uno, en este caso pues yo, estaba, o sea, vivía en otro, o sea, más abajo, vamos, vivíamos los dos, pero que Pedro era el que subía al alto solo, ¿no? Y entonces, cuando ya al centro, digamos, pero sí que veíamos como que todavía se podían como dejarlo más mejor, ¿no? Ya pues todo como más rematado. Y además justo estábamos ya en la otra parroquia, en Jesús Obrero, donde estábamos viviendo esta experiencia parroquial, pues la verdad es que súper intensa y súper acogida.
para nosotros fue, bueno, eso, una experiencia preciosa, ¿no? Entonces estábamos como en un momento ya, en el momento feliz, o sea, en un momento mucho más fácil y mejor. La situación política se había estabilizado en el país, esos conflictos que habíamos vivido los años anteriores ya no estaban, bueno. Y resulta que, bueno, pues es verdad que nos quedamos embarazados de Daniel un poquito de sorpresa, o sea, como que el embarazo de Daniel llegó así repentinamente y bueno, pues en ese momento la situación familiar cambiaba, no es lo mismo dos hijos que uno y no es lo mismo tres que dos. Y yo la verdad es que también tengo que, o sea, es cierto que en ese momento es verdad que nos habíamos planteado justo antes la posibilidad de quedarnos más tiempo, pero yo ya con el tercer embarazo, o sea, todo este tiempo pasado también anterior de dificultades, de soledad, de, bueno, aunque no era el momento que estábamos viviendo ahí, pero bueno, a mí eso también me pasó un poco de factura, o sea, psicológicamente hablando, vamos, ahora lo veo clarísimo desde la perspectiva de ahora, y yo me sentí un poquito como que ya, o sea, otro bebé recién nacido allí pequeño con los otros dos niños que eran muy pequeños, porque es que cuando nació Daniel, Pedro tenía 4 años y María tenía 2, o sea, quiero decir que es que se llevan 2 años entre ellos. Entonces, bueno, pues ya vimos que también por la situación familiar, pues, y que ya los signos de que el proyecto ya se quedaba en manos locales, eso lo veíamos claro. O sea, ya nuestra opción de renovar era un poquito ya como para disfrutar del trabajo anterior, ¿no? Pero como que en realidad ya el trabajo ya se podía dar por cerrado y la situación familiar al cambiar, pues discernimos y justo tuvimos la suerte de que nuestro párroco de Madrid nos hizo una visita ahí a Bolivia. Vino con una pareja de la parroquia, vinieron los tres. Esto era en abril, mayo de 2007 y bueno, pues también hablando con ellos y por supuesto con Pepe, con el padre Pepe allí y tal, pues bueno, vimos que era el momento de volver, sí, porque bueno, que igual nos podíamos haber quedado, pero no. O sea, vamos, en ese momento lo vimos claro, ¿no? Yo luego he tenido mis dudas a posteriori, pero en ese momento lo vimos claro y viéndolo también. Y luego sí, o sea, hemos visto que era el momento de volver, o sea, que es que era el proyecto de Dios, claro. Regresáis y ¿cómo cambia vuestra vida? ¿Alguna cosa nos habéis ido diciendo? Porque cambia la orientación laboral, cambian muchas cosas. ¿Cómo se va orientando vuestra vida y cómo continúa vuestro compromiso misionero? Porque es verdad que dejáis la misión a gentes, pero mantenéis un compromiso misionero constante. Pues sí, la verdad es que, como ha dicho Elena, en el último periodo recibimos la visita del párroco de aquel momento, de la Natividad, que era Felipe, y Felipe González. Y, también antes habíamos recibido otras visitas de la comunidad, pero bueno, esta fue especialmente significativa porque él también, al ver un poco la situación y al ver ya que nos volvíamos, pues ya nos ofreció poder vivir en un piso de la parroquia, ¿vale? Entonces ya cuando llegamos a Madrid, ya uno de los pisos que en ese momento estaba vacío, nos lo ofreció la comunidad, bueno, Felipe en su nombre, pero yo le había hablado incluso con el consejo pastoral. Entonces, el primer año, un año y algo, vivimos en ese piso, ¿no? O sea, nos sentimos pues muy distintos, claro, porque antes pues vivíamos en una casa y en ese momento ya vivíamos como en una parroquia, ¿no? Fue una forma de entrar pues muy bonita, ¿no? Porque sentimos como la acogida enorme de la parroquia y de todo el mundo, ¿no? Y nos dio tiempo también a poder como hacer un proceso, ¿no? Porque es una suerte realmente empezar a vivir ya con una segunda vida o con 30 y muchos años ya, o con 30 y algunos años, ¿no? Cuando volvimos de Bolivia y poder volver a elegir, ¿no? En qué quiero trabajar, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, ¿no? O sea, es como una segunda oportunidad, es decir, con todo lo que has aprendido, ahora, ¿qué quieres hacer, ¿no? Con tu vida, ¿no? ¿En qué quieres trabajar de cero? Porque a veces puedes trabajar en algo por inercia, o te has podido comprar una casa por inercia, o porque lo hacen otros, ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener el folio en blanco, ¿no? Entonces, en ese tiempo que estábamos en la parroquia, desde Ocasa nos ofrecieron pues también tener una misión en España que era vivir en la casa, en la sede de Ocasa, que está en la calle José Marañón, en Alonso Martínez, y poder acompañar un poco a la gente que sale, la gente que está de paso, ¿no?
poder como extender esa misión, aparte de nuestros trabajos, ¿eh? Esto era como algo complementario, ¿no? Entonces, después de ese año de la parroquia, fuimos y estuvimos 3 años y medio en la sede, en la casa de Ocasa, que nos dejaron un piso y esta era nuestra misión, ¿no? Fue un momento, claro, muy bonito de estar muy conectados con la realidad misionera, no solamente de Bolivia, que teníamos mucho contacto y todavía lo mantenemos, sino también con todo el mundo que pasaba por la casa, que se formaba para salir, que podías compartir tu experiencia. Participamos de la junta directiva o la comisión permanente de Ocasa, o sea, estuvimos ese tiempo muy, muy implicados, ¿no? Con Ocasa, que hemos seguido participando y seguimos participando, ¿no? También hubo un cambio importante en cuanto a qué queríamos, o sea, comparado, o sea, cuando tú vuelves de misión, claro, hay una diferencia muy grande con la gente, porque han pasado 6 años, la gente ha seguido su vida y tú te has quedado en el punto que te fuiste con la gente, ¿no? Pero la gente, igual que sabe muchas cosas de ti, tú no sabes tanto de la gente, ¿no? Entonces, eso te hace cambiar un poco la relación con la gente, te hace vivir también un poco eh, distinto porque tienes otra forma de vivir, has vivido una experiencia muy fuerte que ha marcado totalmente tu vida y además te has pasado o has estado alejados de ellos en unas experiencias que también para ellos han sido importantes y fuertes en los 6 años, que han nacido hijos, algunos se han casado, se han muerto personas, o sea, que han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, eso también como que nos sitúa, o sea, es un cambio muy grande en nuestra vida, ¿no? Y luego también está todo el tema laboral, ¿no? El tema laboral, pues nuestras profesiones cambian, aunque, bueno, pues yo me incorporo pues en una entidad de discapacidad, ¿no? En Madrid y Elena pues empieza a trabajar en una consultoría, también en ingeniería, pero luego también cambia hacia la enseñanza, ¿no? Entonces, esto también es un cambio para nosotros y para nuestras familias como muy importante, ¿no? Y a nivel parroquial, estando ya nosotros, se constituye una organización que se llama Embarrados, Asociación Embarrados, que inicialmente se crea para dar apoyo a nuestro proyecto, porque no siempre aunque es un colegio concertado, pero no siempre se cubre todos los gastos. O sea, por ejemplo, el transporte, la comida, la terapia física, la logopedia, pues eso no está cubierto, ¿no? Entonces, todavía es una asociación que sigue vinculada, ¿no? Y nosotros también seguimos vinculados a la misión, pues a través de esta asociación, ¿no? Y luego, sin duda, nosotros sentimos que tenemos esa vocación misionera, ¿no? Que nos hace pues vivir el día a día pues con otra sensibilidad, ¿no? Diferente, ¿no? Y nuestras opciones, nuestro estilo de vida, seguimos además muy vinculados, ¿no? Con la realidad boliviana, nuestros hijos. O sea, yo creo que sí que hemos hecho un cambio total, ¿no? O sea, que yo creo que ven nuestra vida antes de plantearnos la misión y ahora, y ha habido como realmente pues opciones y formas de vivir muy, muy diferentes. Sí, yo además de lo que ha comentado Pedro, por ejemplo, de Embarrados, ¿no? Que eso también nos ayuda, esta asociación que se formó en la parroquia y que nos ayuda a seguir vinculados a la misión, pues también tuvimos la suerte en el 2018 de ir con el padre Germán, que era uno de los misioneros de África con los que más compartimos en la parroquia, pues fuimos a visitarle a Burundi. Y la verdad es que también fue una experiencia impresionante, la verdad, el viaje a Burundi, ¿no? Que hicimos nosotros dos. La realidad de África, bueno, me pareció sobrecogedora, la verdad. Es verdad que Burundi es uno de los países más pobres del mundo, pero bueno, o sea, no te lo imaginas lo que hay allí hasta que lo ves en directo, ¿no? Que habíamos visto muchas fotos y tal, bueno, no tiene nada que ver. Y luego, para mí, por ejemplo, pues eso también fue una experiencia muy bonita, aparte de ver la labor que ahí hacen estos misioneros, esa comunidad que había en Gitega, ¿no? Con la que estuvimos compartiendo, de misioneros de África, todos súper mayores. O sea, el padre Germán en ese momento creo que tenía 82 años o 80, no me acuerdo, 80 y varios años, 82, 84, y es que era de los jóvenes. Entonces veías a estas personas que habían dado su vida en África, que seguían haciéndolo cada día con una energía, con una alegría. Bueno, la verdad es que
Es impresionante. O sea, la verdad es que, eh, no sé, bueno, yo me pareció una experiencia preciosa de compartir con otra misión muy diferente de la que nosotros habíamos visto en Bolivia, ¿no? De la que hayamos vivido allí y muy enriquecedora también, ¿no? Y la verdad es que siempre al final pues hemos ido a Bolivia otras 2 veces con nuestros hijos en el 2013 y en el 2017 de visita también, porque para nosotros era importante que ellos conocieran, porque claro, cuando regresamos, pues Pedro tenía 4 años y medio, María tenía 2, o sea, en realidad ellos recuerdos reales de su vida allí no tenían. Entonces, pero vamos, que siempre han estado muy conectados y de hecho Daniel, el pequeño, que él ya nació aquí, o sea, quiero decir que no había vivido allí, pues cuando hizo su comunión en el 2017, pues dijo que la quería hacer en Bolivia, porque él quería hacer algo allí también importante, ¿no? Entonces dijo, ya que mi hermano Pedro ha nacido allí y María se ha bautizado allí, pues yo quiero hacer la comunión, ¿no? Así que allí que nos fuimos los 5 en el 2017, ese verano, y Dani pues hizo allí su primera comunión, ¿no? En la parroquia Jesús Obrero, en el Alto, ¿no? Con Pepe y pues contentos, ¿no? O sea, al final nuestros hijos pues sí que han vivido esto desde siempre y, y bueno, pues para nosotros es una forma también de transmitirles a ellos nuestro legado. Esto no quiere decir que luego ellos vayan a ser misioneros o no, eso es una llamada que ellos tienen que recibir y a la que tienen que responder de forma personal, ¿no? Pero para nosotros, desde luego, cada uno transmite a sus hijos lo mejor que tiene, lo mejor que ha recibido y para nosotros es importante transmitirles pues esta experiencia de misión, Y ¿no? de hecho, cuando han acabado el bachillerato, han hecho su selectividad, pues se han ido un año de misión. Pedro ya volvió, pero María está allí y de hecho está en directo con nosotros desde Cobija, en la selva boliviana, y vamos a saludarla. Buenas noches, María. Bueno, buenas tardes allí. Buenas tardes. María, ¿cómo ha marcado tu vida el ser parte de una familia misionera? Yo nací en Madrid, pero viví los 2 primeros años de mi infancia en Bolivia y yo creo que sí que ha marcado mucho el hecho de que mi familia, bueno, mis padres sean misioneros, ¿no? Porque al final yo me he criado escuchándoles a ellos hablar de su experiencia, ¿no? De su historia aquí y además durante mi infancia hemos viajado 2 veces al Alto, aquí a Bolivia, entonces sí que ha sido algo que ha estado muy presente. Tú ahora estás allí, como nos contaban tus padres, ¿cómo lo estás viviendo? Pues yo llegué aquí no, a finales de octubre, pero a Cobija, donde estoy, a principios de diciembre. Y pues estoy aquí trabajando con los niños de Cobija, que son unos niños muy pobres, ¿no? Estamos en unos barrios que son muy sencillos y la verdad que para mí está siendo una experiencia súper impactante y muy bonita. Estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Les estamos dando ahora refuerzo académico, pero en realidad estamos enseñándoles a escribir y a leer a muchos, ¿no? Y está siendo muy bonito y lo estoy viviendo con mucha emoción y sigo con muchísimas ganas de aprender y de seguir. María, ¿tú con quién estás haciendo esta experiencia misionera? Yo estoy aquí haciendo mi voluntariado con la comunidad de hermanas salesianas misioneras y los hermanos seminaristas de Cristo Pastor. Y la verdad que con ellos estoy haciendo también un recorrido de fe muy bonito porque, bueno, compartimos esta fe, ¿no? Y no estoy muy acostumbrada a lo mejor a compartirlo con gente fuera de mi parroquia, es gente nueva con la que estoy compartiendo mis creencias. Y bueno, pues celebramos misa todos los días con Monseñor o con Padre, hacemos oraciones, intentamos también transmitir valores relacionados con nuestra fe a los niños. Entonces, para mí está siendo muy bonito compartir con ellos porque siento que estoy aprendiendo mucho también su forma de vivir la fe, que también es diferente. Me imagino, María, que todo lo que estás viviendo pues es un carrusel de experiencias, ¿no? Que constantemente estás viviendo cosas nuevas. De todas las que has vivido hasta ahora, ¿cuál te ha marcado más? Yo creo que lo que más me está marcando es escuchar a los niños cuando te cuentan su historia, porque enseguida les preguntas y te responden sin problema y tienen historias algunos muy duras, ¿no? Algunos sus padres les abandonaron o sus padres
les pegan o sufren maltrato o no comen, ¿no? Algunos te cuentan con quién viven, cómo viven, qué hacen. Algunos trabajan y son súper pequeños. Entonces yo creo que lo que más me impacta es escucharles a ellos y, y te das cuenta de que realmente les falta ese amor, ¿no? De familia o de padres que yo creo que siempre he tenido y estoy muy agradecida por ello, pero te das cuenta enseguida de que a ellos les falta ese amor. María, más allá de las cosas materiales, que evidentemente hay un abismo entre un lugar y otro, ¿qué diferencia ves tú más profunda entre las personas que estás viviendo allí y tus compañeros, por ejemplo, del colegio, de las clases? O sea, es que nuestra vida es completamente distinta. O sea, yo siempre y mis amigos hemos ido al colegio, tenemos un orden, ¿no? En nuestra vida, un plan. Ellos viven completamente el día a día, muchos no van al colegio, eh, viven solos los niños en su casa, sus padres no están en casa durante el día, entonces ellos están en la calle todo el día haciendo un poco lo que vaya surgiendo y jugando, ¿no? Pero es una vida completamente distinta. O sea, nosotros, un niño de España o mis amigos y yo siempre pues vas al colegio por la mañana, luego por la tarde en tu casa, con tu familia, ¿no? Ellos no tienen eso estable, eso fijo, ¿no? Que es la familia, la casa, y te das cuenta porque estamos jugando al fútbol en medio de un partido y de repente viene un niño, el portero viene corriendo, te da un abrazo o un beso y vuelve corriendo a la portería, o sea, porque le sale, ¿no? Ese gesto de amor que lo hace contigo porque no, a lo mejor no tiene a otra persona con quien hacerlo. O sea, siento que su realidad es completamente distinta a la que he tenido yo o a la que pueden tener mis compañeros. María, ¿qué es la fe para ti? Yo creo que la fe es la confianza, ¿no? O sea, vivir con fe es vivir con plena confianza en Dios, en su plan. Y yo creo que para mí sería eso, aunque creo que es un proceso descubrir, ¿no? Exactamente qué es la fe, que hasta ahora lo he ido descubriendo con lo que es mi grupo de la parroquia en Madrid, luego en TC también, ahora aquí. Y bueno, a lo largo de mi vida lo iré descubriendo un poco más, pero hasta ahora yo diría que es la confianza en Dios y en su plan, el que tiene para ti. María, si antes te preguntaba por las diferencias profundas entre un lugar y otro, en cuanto a hablar de la fe, cuando tú estabas con la gente de tu clase, ¿qué diferencia ves entre hablar con la fe cuando estás en Madrid o cuando estás allí? ¿Cómo se ha acogido? ¿Cómo es entendido? O sea, igual hay muchas diferencias, ¿no? Sobre todo porque en España mis compañeros no, casi ninguno era creyente y hablar de la fe era como algo muy sorprendente para ellos, pero a la vez se parece aquí un poco porque aquí no hay casi presencia de la iglesia, entonces en Cobija hay muy poca presencia de la iglesia católica, entonces los dos, los dos grupos de personas, ninguno conoce realmente, ¿no? Lo que es la fe. Unos porque no quieren en Madrid, ¿no? Muchos no, o tienen muchos prejuicios, pero aquí yo creo que no conocen porque no saben, o sea, muchos niños no han oído hablar de Jesús, no saben quién es. Entonces, es igual hablar con dos personas completamente ignorantes del tema, pero siento que aquí ellos sí que tienen como esa curiosidad completamente ciega, sin ningún prejuicio de saber. María, tú has hecho bachillerato, has hecho lo que para la generación de tus padres y la mía, que es la misma, era la selectividad, porque el otro no me sale ni siquiera el nombre, y de repente, en vez de empezar una carrera, has decidido ir a misión. ¿Tú por qué le dirías a la gente que vale la pena hacer esto? Yo creo que merece la pena porque, bueno, para empezar viene bien parar un poco después de bachillerato, relajarse y cambiar la perspectiva totalmente, ¿no? Antes de empezar a estudiar y hacer lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Pero parar, vivir un poco un año diferente y cambiar el escenario y sobre todo porque vas a aprender muchísimo.
vas a enseñar igual, pero sobre todo vas a aprender y puedes cambiar a lo mejor de idea para todo, tu carrera. Yo en mi caso lo tengo muy claro, pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe y se mete a una carrera así sin tenerlo claro y siento que una experiencia así puede cambiarte totalmente la forma de ver la vida. Pues María, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche desde Bolivia y que el Señor bendiga esta experiencia misionera que está realizando. Muchas gracias. Me imagino que escuchéis a vuestra hija con emoción, ¿no? El ver cómo está viviendo esta experiencia misionera allí. Pero yo antes de acabar me gustaría preguntaros, ¿cómo ha sido la presencia de la Virgen María en toda vuestra experiencia misionera y en vuestro día a día ahora? Pues mira, yo lo he sentido siempre como una compañera constante. O sea, yo todo el tiempo que viví allí, ¿no? Sobre todo con mis hijos, ¿no? Porque para mí, o sea, la vida allí con mis hijos bebés, ¿no? Con los 3 embarazos, porque el embarazo de Daniel, aunque Daniel no nació aquí, pero el embarazo lo vivimos allí, con 2 bebés muy pequeños, uno recién nacido y la niña cuando nos fuimos con los 2 meses, pues yo la verdad es que rezaba mucho, ¿no? A la Virgen pues para que me sostuviera, ¿no? Y también en las dificultades que vivimos. Y la verdad es que siempre para mí fue como una compañera muy que la sentíamos ahí, ¿no? Me acuerdo perfectamente en el conflicto fuerte este que vivimos en el 2005, en el que al final terminamos viniendo a España a dar a luz a María, que, que teníamos una postal de la Virgen de la Almudena que nos habían pues mandado de aquí de Madrid alguien, no me acuerdo quién, y la teníamos con una vela de aceite que nos había enseñado a hacer la hermana Luisa, una hermana con la que tuvimos allí mucha relación, la teníamos siempre encendida, ¿no? Porque era como la esperanza de que ella como que nos estaba cuidando, ¿no? Y no sé, yo creo que, bueno, es que en general la verdad es que esta experiencia o sea, de sentirte querido, acompañado, fue muy intensa, ¿no? Y yo sí que la sentí eso como compañera constante, o sea, caminando a nuestro Sí, lado. yo, además de lo que dice Elena, para mí también fue muy importante ver cómo la fe sencilla de la gente de Bolivia daba mucha importancia a María, ¿no? Mucho más que nosotros, muchas más referencias constantes. eh, es imposible que en la celebración no haya el rezo de una Ave María, o sea, es impensable, ¿no? O sea, hay unas referencias constantes a la Virgen María, o sea, yo creo que es una fe más maternal en ese sentido, ¿no? Y te lo transmite, ¿no? Y te hace tenerlo a ti más presente, en mi caso, de lo que antes lo tenía, ¿no? Y aparte, bueno, pues es verdad que ha sido, como dice Elena, pues una compañera en las dificultades, bueno, pues en fiarte, ¿no? O sea, como un testimonio, bueno, pues ha sido mucho, ha habido momentos de mucha importancia y de forma permanente para mí ha sido ver que en la fe sencilla de la gente sí que ocupa un lugar muy grande, muy, muy grande. Familia del Río Granado, Pedro, Elena y también María, que ha estado con nosotros. Y por supuesto, saludamos también a Pedro y a Daniel, que aunque no haya estado en esta entrevista, han estado tan presentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por este testimonio precioso de Familia en Misión y por toda la obra que estáis realizando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gracias a vosotros. vosotros, un placer.
Agradecemos a este matrimonio que ha estado evangelizando en Bolivia que haya querido compartir su testimonio con nosotros. Y damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez y su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos, paz en vuestro corazón. Quiero compartir con vosotros algunos momentos y algunas gracias o regalos o intuiciones que vienen como inesperadas en este momento. Una amiga me envía un concierto hasta este momento de un desconocido, pero conocidísimo para mucha gente, por lo que veo, para millones de personas, de Jacob Collier, de Coldplay, y me quedo sobrecogido, me quedo muy sorprendido de cómo interpreta, de su música, de cómo la gente, miles y miles de personas en un concierto, como tantos otros conciertos que he visto, se meten en la dinámica que él provoca, dirigiendo a esos miles de personas como un multitudinario coro, y como a través de la música que él interpreta hace que esa multitud sea como un concierto a distintas voces. Me ha conmovido pensar cómo es posible que una persona con esa genialidad, con esa capacidad, pueda provocar tanta belleza conduciendo a multitudes de cientos de miles de personas a cantar en armonía y con distintos tonos, distintas voces, etcétera. Me ha conmovido esa canción, una de las canciones que la letra es también muy interesante. Cuando lo intentas con todas tus fuerzas pero no lo consigues, cuando consigues lo que quieres pero no lo que necesitas, cuando te sientes tan cansado pero no puedes dormir, etcétera. Va diciendo distintas cosas como que tocan el fracaso o tocan lo que uno quiere o busca y no lo consigue, y habla de cuando pierdes algo y cuando las lágrimas vienen a tu rostro, etc. Dice aprender de los errores, y al final dice las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos, etc. Interesante la letra y conmovedor el concierto. Bueno, empiezo con este comentario porque me llama siempre la atención cómo la comunión, la capacidad que hay en nosotros de conectar en este mundo tan dividido, tan polarizado, tan lleno de tensiones. Ayer me mandaban también algunas imágenes y algún vídeo sobre políticos que se enfrentan unos a otros, eso a lo que estamos tan acostumbrados en todas partes, en todos los países. Y me llamaba la atención el estado de crispación cuando uno ve también otras imágenes, otros escenarios y otras realidades donde es posible crear como esa sintonía sin anular la diferencia, siendo capaces de convivir en esa armonía de lo diverso y conectando con algo que nos es común a todos. Bueno, no fácil y pueden sonar palabras muy fáciles, pero y me conecta con lo que hemos celebrado,
estos días hemos celebrado la fiesta de Santa Teresita, que es una mujer que ha sido capaz con su noche, me conectaba con esta canción, con su noche, con su enfermedad, con su fragilidad, con su pequeñez, me conectaba mucho con su profecía, la profecía de una mujer frágil, pequeña, que vivió 24 años apenas escondida en un Carmelo de la Normandía francesa y que ha revolucionado la espiritualidad de todo el mundo, porque hasta el último rincón del planeta se encuentra una capilla, un lugar donde está una imagen de Santa Teresita, como un mensaje, como una palabra que se grita desde esa sencillez con la que ella vivió y compartía en una iglesia de Roma, que es la iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús, in Pánfilo, porque era el lugar donde antiguamente estaban las catacumbas de San Pánfilo, y sobre ese lugar se construyó, los carmelitas construyeron una iglesia que guarda como un recuerdo, como una reliquia, el velo con el que Santa Teresita se presentó ante el Papa León XIII. Era un 20 de noviembre de 1887. Es memorable esa peregrinación que hace Santa Teresita, la hemos recordado estos días por el jubileo de la Esperanza, y como Teresita también fue peregrina de esperanza aquí en Roma, y vino a visitar al Papa para pedirle una gracia especial, que era la gracia de poder entrar en el Carmelo de Lisieux con 15 años. Cuando vino tenía 14 y se atrevió con esa audacia que ella tenía, con la audacia misma con la que vivió la espiritualidad y exploró los caminos de la misericordia de Dios, y se atrevió a arrojarse en los brazos de Dios. En esa iglesia hemos celebrado el Día de Santa Teresita, el 1 de octubre, con una iglesia llena, con mucha gente, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, y hemos repartido las rosas famosas de la lluvia de rosas, que ella dijo que sería su misión de enviar una lluvia de rosas, una lluvia de gracias, como de hecho está haciendo, y como tanta gente siente que Santa Teresita, más allá de parecer como una mujer que escribe con tanta dulzura, con un poco, podría parecer con una suavidad que hay gente que no le atrae tanto, pero que tiene tanta reciedumbre, tanta fuerza, tanto heroísmo, tanta capacidad de entregarse hasta el último extremo en medio de una enfermedad extenuante y terriblemente sufrida. Impresionante leer los últimos momentos de la vida de Santa Teresita. Es increíble esas últimas semanas, el dolor, el sufrimiento, la dificultad para respirar, el estómago como una piedra, y tanto sufrir que nos sobrecoge, como lo pudo vivir, diciendo incluso al final esas palabras: sí, Dios mío, sí, como un sí que nace del absoluto abandono, de la absoluta debilidad. ¿Cómo es posible en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, decir aquí estoy, no te pido que me quites de todo esto, te pido que me ayudes a vivirlo, porque aquí hay algo que se me está regalando, que es como una perla, que es como un don? Y como es verdad, como he compartido con alguno de mis hermanos, con Padre Saverio, por ejemplo, he compartido cómo esa noche ha traído tanta luz. Es curioso cómo la noche de algunas personas, cómo la crisis, cómo los momentos de más dolor, de más desconcierto, a veces vividos con ese deseo de decir sí, no siempre acertamos a decir sí, con ese deseo de ser canales, de ofrecernos, de presentarnos así, cómo eso trae tanto fruto después. Yo pienso también en seres muy queridos, siempre menciono a mi madre, a mi padre, o a las personas que se han sacrificado por uno, y que ellos pudieran pensar en los momentos en los que vivían situaciones tan duras, tan difíciles, que aquello era tan inútil. Como tantas veces pensamos que lo inútil, lo que no cuenta, lo que no vale para nada, lo que te parece que es un sufrimiento estéril,
se puede convertir después en una semilla que dé fruto de alguna forma. Así que celebrar a Santa Teresita, que fue una mujer que por un lado tan pequeña, por otro lado tan grande de alma, de corazón, tan desconocida o tan escondida y sin embargo tan conocida después, tan sin afán de ser aplaudida y sin embargo tan homenajeada. Y una mujer que no obedece a ninguna tendencia actual de las que podríamos decir más en moda o más en la cartelera, más en los medios de comunicación, cuando pensamos tanto en éxitos, en fama, en dinero, en seguridad, en qué sé yo. Y como Santa Teresita fue con su vida una mujer que buscó lo auténtico, lo simple, que creció en esa simplicidad, que supo que la vida no consiste en crecer a los ojos de nadie, sino en decrecer, en hacerse pequeña y en saber gestionar su propia nada de manera que se convierta en tierra fecunda. Me maravilla mucho, me admira mucho esta profecía de Teresita, esta capacidad que tuvo para gestionar una enfermedad tan terrible, tan dura, como le costaba trabajo morir, y como después de esa noche enfermedad, después de vivir en una comunidad tan quebrada, tan frágil, en una comunidad con personas, con personalidades, con manías, con caracteres no fáciles, personas también psicológicamente no equilibradas, y etcétera, cómo esta mujer supo construir, supo fabricar una espiritualidad verdadera, auténtica, sin imitar a nadie, sino siendo ella misma. Tal vez ese es el éxito y esa es la gracia, que es una espiritualidad en la que descubre que ella no tiene que ser otra persona, no tiene que ser Teresa de Jesús, no tiene que ser Juana de Arco, aunque todas le provocaban mucho y la encendían, pero descubrió que la santidad tiene que ver con ser uno mismo. La santidad y seguro que la vida misma, que un ser humano está llamado a ser él mismo y a descubrir su originalidad, su verdad, atravesando valles difíciles y soledades y noches, pero dejándose ayudar también. Bueno, pues esto os lo cuento así porque me sobrecoge, me da como una luz en medio de mi fragilidad, y he celebrado también el día 1, esto también lo comparto, 40 años de vida religiosa, 40 años de mi profesión simple. Tenía como cara de niño y no sé, seguro que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero sentía el corazón encendido. Como decía la canción, que se enciende un fuego que enciende el camino hacia la luz, y como en este recuerdo de los 40 años, claro, no celebraré otros 40 años de profesión, y pensaba en estos días también cómo la vida es corta y cómo cada momento es precioso, recordando al obispo auxiliar de Madrid que con apenas 50 años de un infarto ha muerto, y nos hemos quedado todos sobrecogidos, o como una hermanita, una hermana carmelita de San José con 42 años, que me acaban de mandar la noticia que ha muerto, y como personas así que se nos van, pero también cuando pensamos en seres queridos, cuando recordamos fotografías del pasado y vemos que nuestra vida también pasará. Así que esto nos invita a despertar, me invita a volver a consagrar mi vida, a volver a decir sí al Señor, no con aquella carita de niño inocente, sino con el deseo de vivir ahora con verdad, reciclando todo lo que he vivido, y también no poniendo como excusa mi pobreza, mis fallos, mis pecados, mi miseria, no poner como una excusa para dejarme amar, porque hemos recordado que la clave y el tesoro de Teresa de Niño Jesús fue que se dejó amar, que se rindió, que no se pasó la vida poniendo excusas o poniendo por delante su propio yo, de frente a aquel que la amaba incondicionalmente. Y tal vez este es el secreto o el tesoro, o lo que yo siento que es también el secreto de mi propia vida, no poner excusas, no
no impedirle a Dios que me diga te amo y creérmelo también, esa es otra, creérmelo. Que Dios os regale la gracia de este momento de acoger en vuestra casa un amor así, sin defenderos, y poder transmitirlo a los demás, a cada ser humano. Que Dios os bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. El cuidado que recibimos de los ángeles aparece reflejado de varias formas en las Sagradas Escrituras y Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos da algunas claves para disfrutarlo. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana hemos tenido una semana angelical con además unos poderosos superángeles, los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que también pues en la tradición española más popular pues nos ocasiona un famoso veranillo de San Miguel, porque es una especie como de prolongación que tenemos del verano cuando ya estamos iniciando prácticamente el otoño y ya los meses donde ya el frío empieza a tener mayor presencia. Y por ello pues estos superángeles pues también nos recuerda que ahora que vamos cerrándonos, ¿no?, en esta quietud propias del otoño y el invierno, pues también tenemos estas ayudas celestiales que también nos van a ir guiando y protegiendo, no solamente en este tiempo de frío, sino también constantemente en diversas etapas de nuestra vida, de las eras humanas y de todos los ciclos históricos, aunque aparentemente a veces cuando observamos nuestra realidad tan dura y descarnada, pues parece que la presencia divina y estos intermediarios pues brillan por su ausencia, ¿no? Pero siempre pues podemos volver a ellos a través de nuestras plegarias, a través de alguna devoción particular, y por ello pues los ángeles son seres más que necesarios. Para haceros una breve descripción, obviamente son criaturas, son estos seres celestiales que proceden del ámbito judío, las tradiciones más directas que tenemos como cristianos, pero también es un universo formidable el que hay en todo el acervo religioso del Próximo Oriente, porque estas figuras aladas que según nosotros vamos leyendo a través del texto bíblico, pues si uno contrasta esos tres visitantes misteriosos que salió al encuentro a Abraham para recibirlos en su tienda, los agasajó, les dio de comer bien, etcétera, pues en principio esos tres personajes misteriosos de Mamre, pues en el texto bíblico no se nos describe, ¿no?, que tengan un aspecto sobrenatural, sino que son personas que además van vestidas con el atuendo típico de viajeros de caminos, de desiertos, probablemente unas túnicas con capuchas, unos callados, ¿no?, que esa es la manera habitual o la vestimenta o la indumentaria típica del viajero. Entonces ahí pues Abraham sí que detecta o percibe que hay uno de ellos, ¿no?, el que está en medio, que tiene una fuerte resonancia de respeto, de solemnidad, y que desde el punto de vista judío pues es Dios personalmente, que además le va a transmitir importantes mensajes. Y luego ya pues tenemos los dos superángeles que están acompañando esta persona, ¿no?, tan especial para Abraham,
que le va a decir, entre otras cosas, que va a tener a su hijo Isaac, y ahí es cuando Sara, detrás de la cortinilla, ¿no?, que está así observando estos visitantes tan extraordinarios, pues se sonríe y ríe porque no se lo cree, dada la edad que tienen Abraham y Sara, que van a ser padres. El caso es que los dos acompañantes pues se suele relacionar tradicionalmente con Miguel y con Gabriel para la destrucción de Sodoma y Gomorra, que vendrá a continuación. Por ello, pues dentro del simbolismo angelical, pues tenemos este Miguel, cuyo nombre en hebreo es Mijael, quien como Dios, ¿no? Eso es lo que significa. Y el simbolismo que se carga sobre este arcángel San Miguel es la omnipotencia del Creador junto con la humildad. Y también en el libro de Daniel, pues se le describe como el gran príncipe porque vigila sobre los hijos del pueblo de Dios. Y en el Apocalipsis hace comprender por qué la Iglesia lo venera como el príncipe de los ejércitos celestiales, porque es el adversario por excelencia de Satanás y de otros ángeles rebeldes. Por eso, pues podemos leer en el Apocalipsis, ¿no?, que hubo un gran combate en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, él y sus ángeles, y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. También hacia 1884 tenemos la anécdota de León XIII, que compuso una oración a San Miguel que se recitaba al final de cada misa, no cantada hasta 1964. Luego también, pues, ¿quién tenemos? Tenemos a Gabriel, Gabriel, que es la fuerza, la fortaleza de Dios, ¿no? Y también es elegido por Dios para ser el mensajero en la historia de la salvación. Este es el angelote encargado de las anunciaciones, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el más famoso de las anunciaciones, como es el nacimiento de Jesús a la Virgen María, ¿no?, a la que honra llamándola llena de gracia, en perfecto acuerdo con la voluntad divina. Como nos menciona el evangelista Lucas, pues Gabriel había anunciado 6 meses antes el nacimiento también de otro grande, ¿no?, del precursor de Juan el Bautista, apareciendo en el templo a Zacarías. Su figura también es el testimonio que tenemos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, donde precisamente este Gabriel en el libro de Daniel, comparando, ¿no?, con lo que son las apariciones celestiales con el libro de Daniel, es quien explica a este Daniel la profecía de las 70 semanas, que pasarían antes de poner fin al delito, cancelar el pecado, expiar el crimen para traer una justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, y para ungir el santo de los santos, que se considera o se suele considerar una preconfiguración de la primera venida de Cristo y de su resurrección. ¿Okay? Y por eso, pues, tenemos en nuestra tradición a Gabriel como un habitual, un fijo de patrono de comunicaciones. Y para algunos técnicos en las disciplinas de las telecomunicaciones también se les suele honrar. Habitualmente esta pareja doble de Miguel y Gabriel, como se ve en este pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues tiene que ver precisamente con aspectos de la fuerza también relacionada con la virtud, que es lo que viene a representar Gabriel, porque el Geber en hebreo, no solo el que tiene la fuerza física, es decir, como si fuera un campeón de vigor y de musculatura, sino que precisamente se refiere a la fuerza que también da la virtud. Y por ello, Gabriel, o la raíz del nombre de Gabriel, está asociado fuertemente a virilidad y virtud, que nosotros sabemos también desde el punto de vista del latín que tienen la misma etimología, y que también esa es la huella, la importancia de la fuerza moral, que va a acompañar obviamente en el aspecto físico y acompañar también necesariamente a San Miguel, que ya sabéis que se le suele representar con una espada. Luego tenemos a un ángel muy especial que es Rafael, que es el de la medicina, es el sanador, ¿no? Dios sana. Y en este ángel además se le suele relacionar con el color verde, por lo que representa, ¿no?, el aspecto sanador. También está relacionado este ángel con las fuerzas sanadoras de la creación, y hay que recordar que en la medicina más antigua las plantas medicinales eran especialmente importantes, y por eso pues hay esta
asociación de la vegetación, la sanación, que bien lo sabemos quienes estudiamos algunos aspectos de historia de la medicina en la antigüedad, pues bien que sabemos la importancia de determinadas hierbas o plantas, ¿no?, que tienen una función medicinal, incluso para nuestra medicina, igual en la actualidad. Por ello, pues es importante el color verde relacionado a Rafael, y podéis hacer también una asociación directa con el color verde de las cruces que identifican a nuestras farmacias, y también el color verde, que es el dominante para las ropas de los médicos, enfermeros, especialmente para la pintura de los hospitales o de las clínicas, ¿no? Suelen tener estos tonos suaves, amables, referidos principalmente al verde, aunque luego puedan alternar con alguna de las gamas, ¿no? Entonces, este superángel Rafael aparece en el libro de Tobías, donde se revela inicialmente en una forma humana, y es el que acompaña a Tobías en el viaje que emprende para recuperar un antiguo crédito de su padre, que era un hombre generoso en las limosnas y que se había quedado ciego. A lo largo del viaje, Rafael ayuda a Tobías a casarse con Sara, lo exhorta a rezar con él y libra al matrimonio de los ataques malignos del diablo, que hasta entonces había atormentado a la joven, causando la muerte de todos sus maridos en la noche de bodas. Ahí es nada. Cuando volvió a casa, el padre de Tobías se curó de la ceguera gracias a su intercesión también. Y antes de volver al cielo, se revela este personaje que va acompañando a Tobías como Rafael, uno de los 7 ángeles que siempre están dispuestos a estar en presencia de la gloria del Señor. También este Rafael pues va a aparecer en el Apocalipsis, que presenta a los ángeles a los que se le entregan las 7 trompetas en la apertura del 7º sello, ¿no? Todas estas expresiones misteriosas que por eso aparecen en este entorno apocalíptico, porque también coinciden, ¿no?, con finales de un tiempo, de una era, estas escatologías de salvación, y por ello pues este Rafael tiene que estar presente, porque cuando se va a producir un cambio radical de paradigma o de ciclos históricos, viene una renovación, pues es lógico que también este superángel de la sanación esté presente para restablecer y para poner de nuevo orden en el mundo, según la terminología judía del Tikkun Olam, ¿no?, que es la restauración y la sanación del mundo para empezar de nuevo todos a caminar juntos. Rafael es el patrono de los enfermos, como ya os estoy comentando, de los novios, los esposos y también los viajeros. En este sentido, los ángeles, para toda la tradición judía, y que también pues va a tener su continuación en el cristianismo de manera tan directa y estrecha, y por eso tenemos estas celebraciones de superángeles en nuestras vidas, pues también expresan los anhelos que suelen tener los pueblos en la antigüedad, que cuando tenemos los aspectos religiosos, digamos, formales, institucionales, ya sabemos que en el caso del judaísmo no tendrás a otros dioses delante de Dios, del Señor, pues esto también se presentaba, ¿no?, la apariencia o la aparición, ¿no?, de estos seres intermediarios, pues se presentaba en momentos con un punto de conflicto, porque hay que evitar a toda costa cualquier atisbo de idolatría. Por ello, pues, aunque tenemos en el Génesis, en este relato de Abraham, la presencia de estos seres misteriosos que acompañan a Dios, ¿no?, en este encuentro de Mambré, y luego vamos a tener también este combate singular entre el patriarca Jacob con este ser que le sale de un sitio misterioso y le cambia el nombre a Israel, pues este tipo de manifestaciones o de presencias o comunicados no trascendentales, pues aunque están presentes en el Antiguo Testamento, en el campo judío, pero no deja de ser que era sumamente inquietante ya cuando empiezan a cobrar forma, especialmente a partir de las visiones del profeta Ezequiel, ¿no?, un profeta junto con Jeremías que es deportado a Babilonia, y precisamente este Ezequiel 1, el capítulo 1 del libro de Ezequiel, fue muy controvertido y en ocasiones no se leía en las sinagogas, precisamente porque es el profeta que abre el camino hacia las visiones apocalípticas y de seres celestiales con alas y con apariencias muy, muy estrambóticas en ocasiones. Por ello, pues, la
preocupación acerca de estos seres intermediarios que no deben ser idolatrados o venerados por encima de Dios, pues también es una constante en el campo judío, y sí que vamos a tener a partir ya del periodo post-exílico de Babilonia, comprende los griegos, Alejandro Magno, luego vendrán los romanos y ya todo lo que es el mundo inicio del cristianismo y seguimos para adelante, pues ahí sí se van a consolidar estos seres intermediarios, siempre con la precaución de no crear idolatrías, y precisamente porque hay rabinos, ¿no?, particularmente, que con el tono místico también que se le dan a estos seres angelicales, pues se permiten ciertas concesiones dentro de todo el elenco, ¿no?, de seres angelicales que tenemos, que además forman legiones, forman ejércitos al servicio de Dios y siempre van a estar ayudando en lo que es la misión divina con respecto a todos nosotros. Pues ya ahí sí que empezamos a tener pues la aparición de amuletos y pequeñas invocaciones, ¿no?, para estos ángeles y que nos cuiden a lo largo de nuestro camino, como dice el Salmo, ¿no?, que el Señor mandará a los ángeles para que nos proteja a lo largo de los caminos. Por ello, pues estos seres celestiales pues son tan importantes y también pues dan mucha ternura, pues cuando los vemos en la iconografía siempre nos evoca, ¿no?, pues este consuelo de tener estas figuras intermediarias que luego a nosotros pues tendremos alguna preferencia sobre alguno u otro, pero ayuda también pues para entender que en el proyecto de Dios pues se va a servir de estos ayudantes extraordinarios a los que podemos invocar, pedir su mediación, y siempre pues con la esperanza de que todo va a ir muy bien. Así que con estos deseos, ¿no?, de que siempre haya un ángel que os proteja a lo largo del camino, pues se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Despedimos a Cayetana y damos paso a la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, que dialogarán esta noche sobre cómo la Virgen María expresa la cercanía de Dios en Entre tú y yo. ¿Qué significa María para usted personalmente? Le preguntaba Peter Sebald al cardenal Ratzinger en una conversación que no me canso de leer, Dios y el mundo, las opiniones de Benedicto XVI sobre los grandes temas de hoy. Bueno, son preguntas que haríamos nosotros con confianza, con respeto, con deseos de aprender, de reconocer. Y el entonces cardenal Ratzinger contestó con el corazón de un padre bueno a su hijo y con esa inteligencia y profundo juicio y capacidad que Dios le dotó y que la cultivó. ¿Qué significa María para usted personalmente? La expresión de la cercanía de Dios. Maravillosa respuesta que nos puede servir para que nosotros sintamos de manera concreta la cercanía de Dios a través de María. Oye, ¿de qué manera tan humana, tan experiencial? No sé, empezamos los católicos el mes de octubre. Día 1, Santa Teresita. Día 2, los ángeles custodios. Día 3, San Francisco de Borja, San Francisco de Asís. Bueno, lo dejamos. Y bueno, Nuestra Señora del Rosario, que es lo que centra. El Pilar. Es que se siente el gran horizonte de familia reunida en torno a la Madre. Octubre, para todos es conocido como el mes del Rosario. Es que el 7 de octubre se celebra la fiesta Nuestra Señora del Rosario, que instituye el Papa Pío V, porque atribuyó la victoria de Lepanto a la intercesión de la Virgen María a través del Rosario. Es de por sí conmovedor que el Hijo de Dios tenga una madre y que todos nosotros hayamos sido encomendados a ella. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La confianza, oye, está unida a la madre. Es fundamental en la vida la confianza. Sí, la confianza no viene de tener todas las respuestas,
sino de estar abierto a lo que acontece. Nos da paz y produce nuestros mejores sentimientos. Es de lo más valioso en la vida. Sin confianza no hay alegría, ni ganas de vivir. La confianza, la cercanía, lo próximo, lo inmediato, ¿no es la madre? La madre que sabe lo que es no solo dar a luz un hijo, sino cooperar con Dios en el momento que sea y en la dificultad que sea en la vida del hijo. Oye, hay una parábola muy gráfica, no sé si te hemos contado, es verdad que se emplea como expresión no de lo que yo quiero contarnos, expresión de lo que es la madre para abrirnos al misterio de la vida después de la muerte. Es la parábola de los dos gemelos, o sea, se emplea de otra manera. Pero nosotros la vamos a emplear en el sentido ese, de la madre. Dos gemelos están en el seno materno. Pasan las semanas y van creciendo. A medida que van creciendo, toman conciencia y su alegría rebosa. Dime, le dice uno a otro, no es creíble, es increíble que vivamos. ¿No es maravilloso estar aquí? Los gemelos empezaron a descubrir su mundo cuando encontraron el cordón que los unía a su madre y a través del cual les llegaba el alimento. Entonces exclamaron llenos de gozo, ¿tanto nos ama nuestra madre que comparte su vida con nosotros? Bueno, pasaron las semanas, luego los meses, y de repente se dieron cuenta de, que habían cambiado mucho. ¿Qué significará esto?, le preguntó uno al otro. Pues mira, esto significa que pronto ya no cabremos aquí dentro. No podemos quedarnos aquí, naceremos. En ningún caso quiero verme fuera de aquí, dijo el primero. Yo quiero quedarme siempre aquí. Reflexiona, no tenemos otra salida, le dice el hermano. ¿Acaso, hasta haya otra vida después del nacimiento? ¿Y cómo puede ser eso?, le decía el primero. Sin el cordón de la vida, pues no es posible vivir. Además, otros antes de nosotros han abandonado el seno materno. Oye, y ninguno de ellos ha vuelto a decirnos nada, que hay una vida detrás del nacimiento. No. Con el nacimiento se acaba todo, es el final. El otro guardó las palabras de su hermano en su corazón y quedó hondamente preocupado. Pensaba, si la concepción acaba con el nacimiento, ¿qué sentido tiene esta vida aquí? No tiene ningún sentido. A lo mejor resulta que no existe una madre, como siempre hemos creído, pero sí que debe existir, porque de lo contrario ya no nos queda nada. ¿Has visto alguna vez a nuestra madre?, le preguntó el otro. A lo mejor solo nos la hemos inventado, nos la hemos forjado para podernos explicar mejor nuestra vida. Así, entre dudas y preguntas, sumidos en esa profunda angustia, transcurrieron los últimos días de los dos hermanos en el seno materno. Por fin llegó el momento del nacimiento. Cuando los dos gemelos dejaron su mundo, abrieron los ojos y lanzaron un grito. Lo que vieron superó sus más atrevidos sueños. La parábola, que realmente es interesante, se aplica también a la apertura del hombre. Sobre todo, José Manuel, sí, se aplica a la trascendencia, sí, al misterio de la vida eterna, a lo que Dios ha querido que sea nuestro destino. Pero hoy, Carmen, quedémonos en la madre. ¿No es la madre expresión de la grandeza, de la manera de crear de Dios? ¿Qué significa una madre? ¿Qué adjetivo pondrían a una madre según el corazón de Dios? Y por eso María es la expresión de la cercanía de Dios. Claro, la cercanía de Dios. La encarnación de Dios se vuelve palpable gracias a ella. Por María, como cercanía de Dios, se nos habla en nuestro lenguaje de la redención, del hecho de que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La maravillosa exclamación, ¡oh feliz culpa que mereció tal Redentor! Y ahí sentimos todo lo que implica. En María está ya personificada la Iglesia, antes de que esté organizada en Pedro. La Iglesia es primero, y este primero es permanente. La Iglesia es femenina, como dice muy bien Urs von Balthasar, porque es primera en su agradecimiento por sí mismo, en ese dar lo que ha recibido, porque esto hace la mujer, recibir y dar. El misterio de la Iglesia y el de María se penetran y se iluminan. La fe de María es la fe de la Iglesia. Con su condición femenina, su maternidad,
Ella se pone al servicio de Dios. La verdadera devoción mariana es sentir que la Iglesia de los pecadores, que formamos todos, está al servicio de Cristo y de su obra en el mundo, con la esperanza y confianza de que el Espíritu que cubrió con su sombra a María también socorra nuestra debilidad y pequeñez. María es la expresión de la cercanía de Dios. María posibilita a cada ser humano una especial confianza y cercanía, y en general la relación con Dios. Las fiestas litúrgicas, marianas, desde luego, pero las flores de mayo, el rosario de octubre, los lugares de peregrinación, es decir, la piedad popular mariana, con sus numerosas oraciones y expresiones, siempre han significado mucho para mí. Esto lo decía siempre Benedicto XVI. Seguro que nos tocan al corazón estas palabras, ¿no? de un hombre como él, tan profundo, tan mariano. Es verdad, es que Dios nos dio a María como madre, como fuente de ternura. Ella nos recuerda que Dios manifiesta su amor y ternura a través de gestos pequeños y que podemos aprender de ella a ser comprensivos, cariñosos y a no rendirnos en las dificultades. Nos despedimos hasta la próxima semana, en la que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y podéis también escribirnos a la dirección de correo electrónico haymuchagentebuena@radiomaria.es. Que tengáis una feliz semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's alright.